Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a compartir los próximos 57 minutos aproximadamente hablando de salud, y espero que con salud. Para aquellos que nos ven por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 29 años venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios. ¿Por qué? Porque es la medicina que hay que practicar, llegar al hombre sano para que éste no se enferme. Somos defensores del hospital público y gratuito, pero bueno, sabemos que no es tan gratuito porque los pagamos a través de nuestros impuestos todos los argentinos. Por eso debemos exigir una buena atención y por eso también debemos cuidarlo mejor que en nuestra propia casa. Bien, hoy vamos a tener un programa de lujo. Gustavo Ríos, ¿quiénes nos visitan en el día de hoy? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, un gusto. Nos visita el doctor Vadim Mischanchuk, él es abogado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de salud. También está con nosotros la profesora magíster Ángela Gómez, médica obstetra. Nos visita en Hablemos de Salud el doctor Claudio Zuloaga, cardiólogo especialista en electrofisiología cardíaca y marcapasos, jefe de servicio de electrofisiología y marcapasos del Hospital Nacional Posadas. Y por último está también con nosotros la doctora Rosa María Garrido, médica ginecóloga y médica oncóloga, jefa de sección de ginecología del Hospital Municipal de Oncología María Curie del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y médica asociada del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bien, vamos a ver los temas que van a tratar. Por favor, Vadim, ¿qué vas a hablar en el día de hoy? Bueno, mira, hoy, como tu programa siempre tiene estos temas novedosos, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la historia clínica electrónica y la internetización de la medicina. Cómo la tecnología avanza y vemos cómo va a ser ese juego entre lo tecnológico y lo médico. Genial, siempre temas muy buenos. Gómez. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hablar sobre programación fetal, también un tema nuevo. Muy buen tema porque lo he leído varias horas y me encantó. Doctor Zuloaga. Bueno, yo voy a hablar sobre arritmias, en general, arritmias cardíacas, qué es lo que la gente necesita saber y qué es lo importante que tiene que saber y qué es lo no importante o lo más leve de las arritmias. Doctora, ¿su tema? Yo voy a hablar de prevención del cáncer cérvico-uterino. Ha habido unos cambios recientes en los métodos de prevención y por eso es importante la actualización. Muy buenos temas. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Y comenzamos ya realmente con un gran amigo de muchísimos años, realmente no decimos la cantidad de años que nos conocemos. Excelente profesional. Y con respecto a las historias clínicas, decime por dónde querés empezar y empezamos. Bueno, primero quiero retomar algo de lo que vos dijiste al iniciar tu programa, esto que tiene que ver con la prevención, y yo resalto mucho, Ana, el trabajo que vos haces en este programa y en lo que tiene que ver con la prevención. Y hablando de historia clínica electrónica, que es una nueva herramienta que tenemos hoy en la medicina, los hospitales públicos las están incorporando, y como todo mecanismo, como todo método, como toda herramienta nueva, cuesta ayornarse. Y a la gente también. Claro, porque no saben ni qué significa, ¿no? No, por supuesto. Entonces, tenemos que saber que esta es una herramienta que, como toda herramienta tecnológica, puede ser útil y hay que buscarle el lado positivo. Por eso es muy importante que la gente, cuando se presente a la consulta y sea su primera vez frente a este nuevo sistema, no escatime en todo lo que tiene que ver con los datos de sus antecedentes. Uno sabe lo importante que es para los médicos, y ellos están acá hoy presentes,
saber todos los antecedentes de la persona y los antecedentes familiares, porque el primer paso del acto médico es la anamnesis, y una buena anamnesis lleva a que la gente tenga un mejor recorrido en este proceso de diagnóstico, tratamiento y, si la medicina acompaña, la cura también, ¿no? Porque la medicina tiene que ver con algo que tiene que ver con algo impuesta a disposición del paciente, pero también hay algo del paciente, algo biológico y otra parte que tiene que ver con cumplir con lo que se le dice. Por eso yo en algún momento, cuando vos me dijiste que este tema me pareció tan fantástico, decía, qué importante que la gente también cumpla con las pautas de alarma, ¿no? Esto es una relación bilateral, por decirlo de alguna manera. Ahora, Vadim, a mí me preocupa algo. Me preocupa el hecho de que sabemos perfectamente bien los que estamos en el medio y los que no también, que un médico de una obra social o una prepaga le dan 7 minutos para una consulta médica. Hay médicos muy conscientes que dicen, señora, señor, yo le voy a tomar, usted pida un turno, pero yo le voy a dar 2 porque yo tengo que averiguar, ¿no?, de dónde proviene su enfermedad, por ejemplo, una enfermedad poco frecuente. Ahora, ¿cómo puede ocuparse de los antecedentes familiares y de sus síntomas en 7 minutos? Bueno, mira, Ana, la verdad que importante que vos lo plantees y te voy a decir algo. Yo van a ser 20 años que trabajo en temas de salud y en la defensa del profesional de la salud. Lo primero que te tendría que decir es a ese médico que trabaja en ese lugar, es decir, accionar los mecanismos legales correspondientes porque es imposible desde el punto de vista fáctico tener una consulta de 7 minutos. Eso induce a una mala atención y es una invitación al error médico, que el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, son dos cosas diferentes. Pero la verdad es que limitar los tiempos de atención es lo mismo que yo en una consulta. Es decir, yo para atenderte bien y asesorarte bien necesito el tiempo necesario para vos, que por ahí no es el tiempo necesario para otra persona. Con lo cual, esto de los tiempos, te diría que yo sé que existe una necesidad de trabajar, pero a veces trabajar en un lugar que te impone normas de esa naturaleza, yo no los conozco, no sé en dónde, pero le digo a cualquier profesional de la salud que me esté escuchando, trabajar en esas condiciones es trabajar de manera muy riesgosa, pones en riesgo tu matrícula y pones en riesgo la seguridad del paciente. Es decir, la verdad es que un directivo que imponga una norma de esa naturaleza está equivocando el camino. Exacto, Vadim. Se necesita tiempo para indagar al paciente. No todos los pacientes saben cómo explicar las cosas, es decir, hay pacientes que son más expeditivos que otros y te van direccionando en la anamnesis, y hay otros a los que les tenés que ir preguntando. Por eso te decía que la relación entre el médico y el paciente, esa relación tan importante que hay que cuidar, que hay que tratar que este sistema despersonalizado no termine de destruir, hay que utilizar las herramientas tecnológicas que van apareciendo para recomponer esa relación, y es muy importante el tiempo, la consulta, la pregunta, esperar la respuesta, ver qué te dice. La comunicación es muy importante. Muy importante. Y lo que te decía yo antes, con relación a las pautas de alarma, también la gente tiene que entender que por más que vos llegues a un diagnóstico, por más que te mediquen o te traten bien, hay una cuota, una parte que tiene que poner el paciente. El paciente tiene que cumplir con las indicaciones de los médicos, el paciente tiene que acatar las indicaciones, tiene que tomar la medicación en las dosis y en los tiempos adecuados. Porque ahora se usa mucho comprar la medicación que escuchan por TV, ¿no es cierto? Bueno. Y decirle, me da tal, y no tiene receta, no importa, y en la farmacia te lo dan. Sí. Y hay muchos de venta libre y en góndolas del supermercado que no tendrían que estar. Bueno, eso es un riesgo, y el problema es que después la gente le echa la culpa o le atribuye responsabilidad al tratamiento en sí, y el tratamiento es bueno en tanto y en cuanto esté bien llevado adelante. Por eso te decía, las pautas de alarma son importantes, y en algún momento de la charla previa, inclusive con los invitados de lujo que trajiste hoy, hablábamos de lo que es la internetización de la medicina. Que la información es buenísima, la verdad, que tener acceso a la información es buenísima. El asunto es cómo uno lo elabora, asimila, cómo uno elabora esa información. Claro. Vos tenés gente que por ahí googlea, ¿viste? El famoso doctor Google, googlea sus signos y síntomas
y después ya va a la consulta exigiendo el estudio. Entonces, no, yo vengo a que me hagan o que le hagan a mi familiar una tomografía computada. No, pero hay que explicar que una tomografía computada se utiliza en determinados casos. Por ejemplo, una pérdida de un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, bueno, amerita una tomografía. Si no hubo pérdida de conocimiento, vos arrancás con una placa. Y en Internet se vende. Entonces, se vende exámenes clínicos, o sea, todas las novedades, y uno va y busca lo último, la panacea. Bueno, por eso la hay que pesquisa apelar, médica, sí, la hay que sabiduría apelar del al médico. criterio de la gente. El criterio del y que médico. el médico es irreemplazable. Totalmente. O sea, por más acceso a la información que vos tengas, el médico es irreemplazable. Sí. Porque no solamente para lo que se capacitó y se siguió perfeccionando, sino la experiencia de ver pacientes. Yo siempre digo, los médicos, cuantas más canas pintan, mejores son, y no lo digo en detrimento de los médicos jóvenes, pero a veces digo, si tiene que salir a dar una mala noticia a un médico, que no sea el R1 o el residente de primero, porque hay toda una cuestión. El acto médico no es solamente la asistencia, sino también la parte humana, y esa te lo da la experiencia. Yo amo al médico de hospital, porque realmente, no sé si la palabra es exacta, pero el muestreo que tienen, o sea, no te lo da los libros. No te lo da los libros, no te lo da un consultorio particular que te mantiene aislado del mundo. Algunos pacientes. El hospital público forma parte de nuestra sociedad, y en Argentina el hospital público es la base de la salud, porque quienes trabajan en privado o han pasado o están en el hospital público, por eso hay que cuidarlo, por eso te escuchaba en tus palabras iniciales siempre con esa carga humana que le pones vos a todo lo que haces, esto de cuidar el hospital público, no dañar, hablábamos con los invitados, no hacer llamados al SAME innecesariamente para pedir un certificado porque falté al trabajo, es decir, el SAME salva vida todos los días, en las guardias se salvan vidas todos los días, y es responsabilidad también nuestra como sociedad utilizar esos recursos de manera adecuada, es decir, a nadie se le ocurre llamar al 911 por algo que no amerita, ¿no? Porque aparte está castigado legalmente. De hecho, yo he trabajado en algunos proyectos que tienen que ver con que las llamadas al SAME, que son de mentira, las llamadas al SAME innecesarias, tengan algún tipo de sanción. No en el Código Penal, pero sí en el Código Contravencional. Porque es un sistema que sirve para salvar vidas. Para salvar vidas. Y la otra es, no vas a buscar una gran hotelería, porque realmente los hospitales no te la van a dar, pero vas a encontrar un excelente profesional. El mejor recurso humano de la República Argentina está en los hospitales públicos. Bien. Muchos dicen, falta gasa, falta esto, falta lo otro. Yo digo, lamentablemente faltó siempre, pero lo que vale es el profesional. Sí. No es que nos conformamos, ¿no? Sí. A ver, como todo sistema es mejorable, es perfectible. Seguramente, según el hospital, según el sector, faltan cosas. Bueno, es una realidad. Los hospitales públicos, pensá que nuestros hospitales, los de la Ciudad de Buenos Aires, algunos tienen más de 100 años. Sí, Rivadavia tiene más de 100 años. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene ahora 34 hospitales, pero tuvo durante muchísimos años 33, ahora porque tiene el Grierson, que es nuevo. Pero es decir, la población creció, la población del Gran Buenos Aires creció y también se viene a atender a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, creció la demanda y la infraestructura no creció a la par. Es decir, así que a pesar de eso, el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el mejor. Mira, yo recorro, gracias a mi actividad con y para los médicos, todas las provincias y he sido invitado a Ecuador, Bolivia, Brasil y Uruguay a hablar de estos temas. Y la verdad es que cuando vuelvo me saco el sombrero por el sistema público y lo que pongo a la cabeza es el recurso humano. Totalmente, Vadim, yo me quedaría horas charlando con vos, pero hay dos motivos. El bloque terminó hace unos minutos y vos sé que te tenés que retirar a una hermosa cena de gala, así que yo te dejo en libertad, ¿te parece? Muchísimas gracias por la invitación, Ana, siempre es un placer y los temas para los que me invitas a hablar son, la verdad, muy, muy actuales, así que muy bien. Te felicito, seguí adelante, me encanta venir a verte. Yo te agradezco mucho, te voy a invitar a la radio. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Bien, vamos a hacer ese corte tan pedido. Continuamos con el programa. Gustavo Ríos, por favor, ¿nos podés pasar el mail y la web? Cómo no, Ana, le comunicamos a la audiencia que nuestro email es hablemosdesalud@hotmail.com, allí se comunican con nuestra producción, y nuestra página web
www.hablemosdesalud.com.ar. Muchas gracias. Y bueno, a llamar, a vernos, como siempre. Estamos con, van a decir, tiene todas grandes amigas, y en 29 años lo que sembré son amistades, pero todos me dicen, solo no son buenos profesionales, sino que realmente son unos seres humanos de primera. Estoy hablando de Ángela Gómez, que es médica obstetra, y va a hablar acerca de programación fetal. Por favor, préstenle atención. ¿Es así, Ángela? Sí, ¿podemos? Ya podés. Bueno, viste que yo vengo a charlar siempre sobre el embarazo. Ajá. Este es un tema nuevo o una expresión nueva, por lo menos para el uso corriente. El embarazo lo controlamos hace muchos años de una manera muy particular y dentro de esos controles, viste que incluimos todo el tema de nutrición. Los avances de la tecnología nos han permitido encontrar, detectar un montón de mecanismos que se producen dentro del embrión, el producto de la unión de la célula de la madre y del padre para poder formar el nuevo ser que se va a incorporar a la familia. El tema de programación tiene que ver un poquitito a cómo interactúa esto que la madre come, que son los nutrientes que va a incorporar o que le va a ofrecer a ese nuevo ser para que se forme. Nosotros en esas dos células aportadas por el papá y por la mamá, que son las que van a formar lo que llamamos huevo, placenta, bolsa y futuro bebé o cigota, ¿sí? ¿Cómo hace para desarrollarse de esas dos células que uno las puede ver en microscopio hasta un chiquito de 3,5 kilos al nacer? Bueno, todo eso lo tenemos guardado dentro de la información dentro de nuestras células. La información en las células se guarda en los que llamamos cromosomas. Sí. Tenemos una información que lleva 30.000 genes en cada una de las células de nuestro organismo, todas exactamente igual. Pero hay un mecanismo también inscripto en esa información que nos permite o que le permite a cada una de las células expresarse de manera distinta. Esta célula que tiene esta información va a ser parte de la cara, esta otra va a ser parte del riñón, cabello, esta va a ser parte de la ojos. mano, ¿sí? Bueno, todo eso está grabado en esta información que tenemos adentro de cada una de las células de nuestro organismo. Y Ángela, pregunto, ¿es a partir de que la mamá ya sabe de que está el huevo o cigota creciendo? En realidad, viste que los síntomas del embarazo que empiezan bastante temprano, la mamá a lo mejor se da cuenta de eso, pero el test de embarazo lo hace cuando tiene el atraso. Exacto. Cuando tiene el atraso son alrededor de 5 semanas de embarazo contadas como contamos los médicos, ¿sí? Desde la última menstruación. Ya en ese momento, si yo fuera a ver con una ecografía, por ejemplo, todavía lo que va a hacer el futuro bebé ni siquiera se puede expresar claramente visible, es una rayita nada más, un grupo de células que se alinearon para seguir creciendo. Lo importante de todo esto es que esa información que llevan para poder crecer y ser ese bebé gordito de 3 kilos con rulitos o pelo rubio, pelo claro, se permite expresar gracias a que incorpora la madre con el alimento todo lo necesario para formar, para poder crecer, para poder madurar, para poder diferenciarse. Entonces, es lo que llamamos el medio ambiente materno el que facilita que estas células, que este futuro bebé crezca. Y se sabe claramente ahora que si ese medio ambiente no le ofrece la cantidad de ladrillitos, nutrientes, como para que pueda crecer de manera adecuada, va a empezar a desarrollarse de una manera entendiendo que el medio ambiente es uno y no otro. Entonces, si yo tengo un medio ambiente adecuado, mis funciones y mis órganos crecen bien. Si yo tengo un medio ambiente que no es el adecuado, mis órganos van a crecer más, menos y van a entender que tienen que funcionar de una manera diferente a la que debieran. Eso sería programación fetal. Se ha estudiado tabaco. Bueno,
Entre otras cosas que impactan en ese medio ambiente tenemos el alcohol, los tóxicos, el alcohol, el cigarrillo, la falta de algunas sustancias. Vos fíjate qué fácil te va a hacer entender esto. Viste que ahora se les da ácido fólico a las mamás. Exacto. Porque se sabe que si en ese medio ambiente en donde las células tienen que crecer no hay la cantidad de ácido fólico necesario, las células que deberían poder cerrarse o agruparse para formar el cerebro no lo hacen. Por lo tanto, en ausencia de ácido fólico no se cierra una parte que tiene que cerrar, por lo tanto hay defectos a nivel del cerebro, por ejemplo. Hay una enfermedad, ¿no es cierto?, puntual con respecto a la falta de ácido fólico. Claro, la anencefalia, que es la falta de cierre del tubo neural, esa parte no se forma. Bien. Entonces, se ha estudiado un montón y se sabe que, por ejemplo, lo más estudiado ha sido en cuanto al páncreas, que es un órgano que sirve en expresión de una hormona que nos facilita, ¿sí?, la función de los azúcares, y tan la importante diabetes. que es como una telita de cebolla, que hay que cuidarlo mucho, ¿no es En cierto? realidad porque está programado para funcionar de una manera y con los alimentos actuales pobres le damos Ajá. mucho trabajo. Las madres que son diabéticas, o sea que ya tienen una alteración en la función del páncreas y que no están tratadas durante el embarazo, le ofrecen sin tratamiento un medio ambiente de crecimiento a ese feto que condiciona su función pancreática. Lo que va a tratar de hacer es reemplazar esto que la madre no cumple como corresponde, ¿sí?, trabajando de más. Por lo tanto, aquellas madres diabéticas hacen que su bebé, no tratadas, hacen que su bebé haga que su páncreas funcione en un medio ambiente inadecuado. Cuando sale de adentro de la panza de la mamá, ya se habituaron a trabajar así. Por lo tanto, por más que las condiciones externas afuera de la panza de la mamá sean buenas, no lo reconocen como tal y siguen trabajando de manera alterada. Esos Gómez, chiquitos... Y por ejemplo, yo recuerdo que antiguamente los bebés eran mucho más grandes, pesaban 4 kilos y la abuela Chochi y toda la familia también, porque decían, ya está criadito. ¿Eso es bueno? Lo que pasa es que el concepto de nutrición ha ido cambiando a través del tiempo, a medida que fuimos entendiendo un poquito más el desarrollo o la manera de intercambiar nutrientes en todo el organismo. La realidad es que dentro del embarazo la madre debe elegir y se le debe enseñar a elegir los nutrientes necesarios para que se desarrolle como corresponde. Tiene que ser una dieta adecuada a la persona, variada en todos los nutrientes necesarios, no tiene que comer por 2. Antes se decía que cuanto más comía, mejor. Ahora no. La verdad, no solo en el embarazo, pero sí en el embarazo se debe entender que si la madre no le aporta los nutrientes en cantidad y en variedad adecuada, el nuevo ser no va a poder desarrollar sus funciones de manera adecuada, cosa de no tener enfermedades predisponentes al nacimiento. Los hijos de madres diabéticas no tratadas o con alguna otra enfermedad metabólica como obesidad. O llegar al embarazo sin saber que es diabética. Por ejemplo, pero se tiene que detectar y se tiene que tratar, porque si no tienen muchas más posibilidades de desarrollar tempranamente, en una edad joven, diabetes, hipertensión y obesidad. Por ejemplo, una mamá hipertensa, ¿cómo perjudica al bebé? Siempre hablamos de enfermedades no tratadas, Sí, porque sí. todas las personas que tienen alguna enfermedad de base tratada pueden llevar un embarazo adelante perfectamente bien. Puede ser que tengan que necesitar algún otro cambio de medicación, pero mientras estén tratadas durante todo el embarazo, lo más probable es que no tengan complicaciones, ¿sí? La hipertensión en la madre, si no está tratada, puede llegar a tener trastornos, inclusive con pérdida de embarazo. Pero si están tratadas y medicadas adecuadamente por el embarazo, pueden cursar un embarazo totalmente como normal. es la enfermedad silenciosa, que si uno no va asiduamente al médico, no se toma la presión, no sabe. Bueno, o sea, es muy importante, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo. El control prenatal debería organizarse desde antes del deseo de la concepción. Totalmente. Organizarse como para embarazarse del mejor bienestar físico y por supuesto el control todos los meses como corresponde, como para poder seguir el crecimiento, la línea de crecimiento que tiene este bebé, detectar tempranamente, solucionar problemas, porque la verdad que en este momento tenemos una alta capacidad de diagnóstico, una alta capacidad de resolución, una capacidad de recepción de recién nacidos
pretérmino, como para que tengan una muy buena sobrevida, sería una pena perder esas oportunidades. Y antiguamente un sietemesino era sinónimo de no nacimiento y hoy en día realmente, bueno, con todo lo que se ha avanzado, Seguro, sí, sí. No es nada, no, bueno, es preocupante, pero el chiquito no sufre. En cuanto a embarazos, ¿no es cierto? No existen nunca dos embarazos iguales. No. Entonces la mamá que tiene 4 hijos, ya el cuarto dice, ¿para qué voy a ir? Bueno, ¿Qué le sabes decís? que en eso no estamos de acuerdo. La realidad es que cada embarazo es una nueva situación, así como cada hermano es igual de diferente, cada embarazo por la edad, por el estado de la madre, ¿sí? Requiere una atención particular y va a tener un resultado diferente. Por supuesto que madre sana, tiene varios chicos, va a tener, lo más probable, ningún problema en el cuarto. En un hogar donde está la mamá y el papá, ¿lo tiene que acompañar? ¿El papá tiene que formar parte o esto es todo responsabilidad de la mamá? Bueno, o sea, el embarazo supuestamente es de a 2, así que cada uno lleva su parte, siempre, ¿sí?, que la pareja sea la que consulte, es la que va a tomar las decisiones, es la que va a cuidar en última instancia a la mamá y al recién nacido también. Sí, sí, sí. La idea es que la familia acompaña. El evento embarazo es un evento que compromete no solo a la mujer, que pone el físico, ¿sí?, sino al grupo familiar, al entorno de la familia, abuelos, vecinos, lugar de trabajo. Viste que no se embaraza una mujer sola, se embaraza todo su núcleo. Claro, también hay que tener en cuenta, ¿no?, lo que dice la vecina o bueno, o cualquier pariente. Y bueno, está muy flaca, tenés que comer más, tenés que, ¿cómo vas a llegar con ese peso? Nosotros llegábamos gordita. Por ejemplo, si querés tener más leche, tomá cerveza negra. Bueno, todas cosas así, que cada uno opina una cosa diferente, ¿no? Sabés que los decires populares a veces tienen razón y otras veces no tanto. Lo importante es que se establezca un buen vínculo, así como decía Badín, con el profesional que sigue adelante el control del embarazo y que todas las dudas siempre se las saquen con el profesional. Va a haber seguramente comentarios, viste que con la embarazada todo el mundo opina. ¿sí? Todo el mundo ahora no le pueden dice, decir, hoy va a ser un nene, va a ser varón, tenés acidez mujer porque está sentado, ¿viste? Porque es peludo. Bueno, esas Sí. cosas suelen pasar. Pero la realidad es que así como el parto, el mecanismo del parto es igual que desde hace 300 años, la realidad es que en este momento los embarazos se pueden englobar y manejar desde otra manera porque tenemos, por suerte, un montón de tecnología que nos permitió entender muchas cosas, nos permitió diagnosticar, nos permite diagnosticar tempranamente y nos permite ofrecer soluciones mucho más adecuadas, mucho más fáciles y oportunas en lugares donde se pueden implementar. ¿Y qué opinás del embarazo en casa? Del parto en Perdón, casa. del parto en casa, exacto. Mira, este es un tema que nos llevaría todo un programa. Lo sé. La realidad es que entendiendo los riesgos, ¿sí?, que se pueden presentar, a pesar que el embarazo sea un embarazo normal, esto es un contrato consensuado. Yo tengo muchos años de obstetra y las complicaciones obstétricas no son, el parto es una urgencia social, las complicaciones son emergencias que se resuelven pura y exclusivamente en un quirófano. Y el tiempo que dan es demasiado breve. Si uno tiene la posibilidad de tener a disposición ante cualquier eventual una solución rápida, efectiva, con mejor calidad de vida para la madre y el niño, la decisión de dónde quiere tener el bebé es de la madre. ¿Sí? Y entendemos que el 80% de los partos no tienen complicaciones, si no, no seríamos raza humana, estaríamos perdidos en el mundo. Pero es un tema para tratar muy individualmente. Para un próximo programa, ¿te parece? Y con cada persona. Bárbaro, Ángela Gómez, un placer entrevistarte. De nada. Bien. Por favor, Gustavo, vas a leer un informe de asma, pero antes, ¿nos podés informar acerca del Facebook? ¿Cómo no? Estamos en Facebook en 2 direcciones. Nos encuentran en Hablemos de Salud Ana María Forte y la otra dirección es Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia.
El asma es una enfermedad crónica que afecta a las paredes internas de las vías respiratorias. Estas se inflaman y se estrechan, lo que implica que se presente dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos matutina o nocturna, dolores musculares y mucosidad excesiva. No todas las personas que sufren de asma tienen los mismos síntomas y no significa que padece la enfermedad por tener alguno de ellos. El médico deberá realizar el diagnóstico basado en exámenes como una espirometría para comprobar que los pulmones estén funcionando correctamente. También su historia clínica, antecedentes genéticos familiares y un certero examen físico. La alergia crónica puede desencadenar en un episodio de asma que se produce cuando los síntomas empeoran. Estos pueden ser graves y hasta pueden tener un desenlace fatal, afectando el funcionamiento de otros órganos por falta de oxígeno, como problemas cardíacos severos. El asma debe tratarse no solo para el alivio rápido que detiene los síntomas, sino con un tratamiento exhaustivo a largo plazo para evitar futuras complicaciones. Y por sobre todo, el paciente debe ser tratado en forma multidisciplinaria. En el caso de padecer dichos síntomas, recomendamos asistir a un neumonólogo para detectar y prevenir el avance de la enfermedad. Y ya estamos con el doctor Claudio Zuloaga, él es cardiólogo y vas a conversar acerca de las arritmias cardíacas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien. Nuevito en el programa, ¿lo puedo tutear? Sí, obviamente. Bien. Obviamente. ¿Qué son las arritmias cardíacas? Las arritmias cardíacas son alteraciones, como el nombre lo dice, alteraciones del ritmo cardíaco, que son extremadamente frecuentes. Digamos, más de la mitad de la población ha tenido o tiene o tendrá alguna arritmia a lo largo de su vida. Frecuentemente no se da cuenta y algunas veces la siente mucho más. La arritmia cardíaca la gente lo percibe, o el paciente lo percibe como palpitaciones. Eso es su contacto entre la arritmia y lo que siente el paciente. Y las palpitaciones son diversas, de diversa magnitud, de diversa forma de presentación. Hay una gran variedad de arritmias, eso es muy importante saberlo. Hay arritmias muy simples, muy benignas, que no merecen ni tratamiento ni control, y en el otro extremo del abanico tenemos arritmias que son relativamente graves y que necesitan un cuidado y una solución para evitar riesgos. Que el paciente no sabe si son graves o son leves, ¿no? O sea que hay que consultar. Claro, el paciente no sabe. El único contacto que tiene el paciente es la palpitación. Él siente que algo raro anda dentro del pecho y entonces consulta. Y es muy importante la consulta y, claro, evidentemente no puede distinguir qué es lo significativo o no significativo, sobre todo porque la presencia de arritmias está vinculada a una enorme variedad de circunstancias, como por ejemplo el consumo de tóxicos como café, cigarrillos, comidas excesivamente condimentadas, que son elementos que pueden dar arritmias de distinta magnitud, que las pueden percibir de distintas formas. O sea que el obeso de pronto puede tener más arritmia o no tiene nada que ver la grasa corporal. No, digamos que la obesidad forma parte de un conglomerado de circunstancias que hace que puede tener un poco más de arritmia, pero no la obesidad directamente no produce más arritmias. Pero es importante que hay muchísimas contingencias que pueden producir arritmias, que la gente las percibe como importantes y que son pasajeras, ¿no? Como decía, mencionar los tóxicos, a veces disfunciones de la glándula tiroides, muy frecuente, alteraciones de la glándula tiroides, mal funcionamiento de la hormona tiroides que produce palpitaciones y arritmias, que son relativamente fáciles de tratar porque normalizando la función tiroidea esas arritmias se van. Como un concepto en general es importante saber que la arritmia a veces es un marcador de la evolución de una cardiopatía. Es decir, si el paciente tiene un corazón enfermo, la arritmia tiene un significado muy especial porque va marcando a veces la evolutividad de esa arritmia. Sin embargo, en un corazón estrictamente sano,
Puede haber arritmias, generalmente son pasajeras y tienen otro pronóstico, son en general mucho más benignos. Pero bueno, el paciente nada de eso sabe, así que ante una palpitación o ante un antecedente debería recurrir al médico, al cardiólogo, para solucionar o para aclarar el problema. Y por ejemplo, ¿una arritmia es regular o puede ser irregular? ¿Me explico la pregunta? Perfecto, sí, puede ser de las dos formas. Puede ser una arritmia regular, lo que se llaman taquicardias regulares, y son elevaciones de la frecuencia cardíaca por encima de 120, 130, 150 o 200 latidos por minuto, que pueden producir más o menos síntomas de acuerdo a la frecuencia cardíaca o a la elevación del pulso, y pueden ser irregulares, como por ejemplo la fibrilación auricular, algunas otras arritmias auriculares que hacen que el pulso sea muy irregular. La gente lo percibe, la irregularidad, tanto como la frecuencia cardíaca elevada. ¿Y qué es la extrasístole? La extrasístole es un latido anticipado, es una contracción cardíaca independiente, anticipada al ritmo cardíaco normal. Es un latido extra, como el nombre lo dice, que es anticipada y que la gente a veces lo percibe mucho y a veces no lo percibe. En general, en rasgos generales, los percibe más el paciente, paradójicamente, cuando más sano es el corazón. Hay gente que tiene el corazón enfermo y arritmias ventriculares muy, muy graves y nunca lo saben, ni lo perciben, ni se dan cuenta. Por ejemplo, una persona que sube 3 pisos por una escalera, ¿puede tener una arritmia diferente por el esfuerzo si tiene un corazón sano? Sí, si tiene una arritmia vinculada directamente al esfuerzo, es poco probable que su corazón sea estrictamente sano, ¿no? Porque un índice de benignidad muy importante son la desaparición de eso que vos mencionabas de las extrasístoles o las arritmias. Es muy común la consulta por extrasístoles. Extrasístoles en corazón sano, casi diría que es el 20% de la consulta que tenemos nosotros los ritmólogos en el consultorio. Y uno lo primero que hace es un ecocardiograma para ver si estructuralmente el corazón está sano, y la otra cosa es una ergometría, es una prueba de esfuerzo. Y es conocido que un índice de benignidad es la desaparición de esa arritmia con el ejercicio. Eso es un índice de benignidad. El hecho que no desaparezca no es que sea malo, pero sí tal vez el hecho que se exacerbe mucho con el ejercicio, sobre todo con pequeños ejercicios como subir una escalera, es un índice de cuidado y habría que investigar muy bien qué está pasando detrás, qué está produciendo esa arritmia, porque eso no es muy normal. ¿Y el estrés puede llegar a producir una arritmia? Sí, claro, el estrés es una descarga de adrenalina, es equivalente al esfuerzo, ¿no? Sí, por supuesto, puede producir, básicamente lo que produce es taquicardia, es decir, aceleración del ritmo normal, por encima de las cifras mencionadas recién, por encima de 120, 130, pero aparte puede producir extrasístoles, claro, es una descarga de adrenalina, sí, puede producir tranquilísimamente. O sea que ante un problema, bueno, lamentablemente hay muchos robos, ¿no es cierto? Y a las 48 horas yo conozco una persona que comenzó con una arritmia cardíaca y fue atribuida precisamente al momento tan límite que pasó de estrés. Claro. Es muy probable. Lo que sí es más probable que en el momento del estrés, cuando hay esa gran descarga de energía, descarga de adrenalina, como pasa en un susto, en una etapa de pánico, de terror, eso produce una gran descarga de adrenalina. La adrenalina es un estimulante cardíaco poderosísimo y eso puede inducir a arritmias aún en corazones sanos y más que todo en corazones que son propensos o proclives a tener arritmias o que ya tenían arritmias de antes y que el paciente no sabía. De modo que sí, el susto. Es poco probable que sea el punto de partida para una arritmia futura, ¿no? Porque eso se produce una descarga circunstancial y después vuelve toda la normalidad. Puede ser que esa persona haya tenido arritmias durante mucho tiempo y lo haya no percibido poco, casi no percibido, y en ese momento, por la descarga de la energía, empezó a tenerlas. Y con respecto a la edad de aparición, ¿hay alguna edad? O sea, supongo yo que una persona adolescente no lo puede llegar a tener, ¿o sí? Sí, no hay ninguna edad, por supuesto... No patológica, decía yo, ¿no? No patológica, por supuesto. Sí. Evidentemente hay una incidencia mayor de arritmias con la edad, no hay ningún lugar a duda, una de ellas que
que es la más importante de las arritmias, que se llama fibrilación auricular, que es una ausencia de un ritmo regular. Eso empieza después de los 60 años, y después de los 65 años hay casi un 10 a un 20% de la población general que la tiene. Quiere decir que uno anda caminando en la calle y de cada 20 personas que se cruzan, o cada 10 personas que se cruzan, 2 tienen esta arritmia. Pero sin embargo los chicos, los niños, los recién nacidos pueden tenerlo. En general vinculados a alguna cardiopatía congénita o algún problemita cardíaco. Y también es común la gente joven que tenga arritmias, a veces circunstanciales, que no estén vinculadas a una cardiopatía, pero sí por el consumo de alcohol, es muy frecuente, por el consumo de estupefacientes, cocaína, es muy frecuente el consumo de cocaína, porque es extremadamente arritmógena, y el consumo de drogas sintéticas son sumamente arritmógenas. Hay una cosa que es llamativa y que siempre nosotros lo hablamos, la FDA creo que no tiene control antidoping y por eso cada tanto hay jugadores de básquet que mueren súbitamente jugando. Lamentablemente, ¿no? Sí. Y en cuanto, bueno, la mujer sabe que alrededor de los 35-40 años tiene que hacerse una mamografía. En cuanto a un examen cardiológico, ¿hay una edad para hacérselo? Sí, yo creo que hoy por hoy están muy reglamentados. Los chicos ya cuando van al colegio para hacer gimnasia le piden un electrocardiograma y a algunos colegios si van a hacer alguna gimnasia un poquito más importante le piden un ecocardiograma, una ecografía del corazón. De modo que hoy por hoy ya está casi impuesto y la mayoría de la gente tiene la idea de que hay que cuidar su corazón más que el hígado. Entonces, algo que aunque no se lo digan, cuando va a practicar deporte o cuando llega a los 20, 30, 40 años, empieza a preocuparse por hacerse un chequeo de salud. Pero yo creo que si no tiene antecedentes familiares, no tiene ningún antecedente, no está totalmente asintomático, si no siente nada, es conveniente que una vez cada 2 años se haga un electrocardiograma, sobre todo si realiza actividad física y si realiza alguna actividad física se lo exigen, ¿no? Bien, doctor, 10. Examen aprobado. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gustavo Ríos, por favor, ¿podés pasar el mail? Y por ahí está la web también. Adelante. La web y tenemos la radio también. Ah, me olvidaba. Sí, exactamente. Perfecto, adelante. Bueno, nuestra web es www.hablemosdesalud.com.ar. Nuestro email, hablemosdesalud@hotmail.com. Y les recordamos que también estamos en la radio, esto es Hablemos de Salud, AM 1220 Ecomedios, todos los martes a las 12 del mediodía y también a través de www.ecomedios.com. Bien, la verdad que excelente los profesionales y muy buenos temas. Y saben que estos programas van armándose gracias a las inquietudes de ustedes. Bien, estamos con la doctora Rosa María Garrido, ella es ginecóloga y va a hablar de un tema muy importante, muy candente, de mucha actualidad, que es la prevención del cáncer de cuello uterino. Hace unos 5 años atrás no existía, ¿no es cierto?, vacuna, lo que hoy existe y nos va a contar la doctora Garrido. ¿Qué es el cáncer de cuello uterino? Es el segundo tumor en mujeres en Argentina. Los últimos números son de 5.000 casos por año de este tumor y una mortalidad de 1.800 casos por año, o sea que es algo muy relevante en Argentina. Por suerte, en los últimos años hemos adquirido nuevas herramientas para la prevención. El clásico Papa Nicolau, que siempre era nombrado, Tita Merelo, acetil Papa Nicolau, continúa siendo una herramienta muy importante, pero cambia un poco la frecuencia. Antes se decía que había que iniciar el PAP a los 18 años, ahora las guías hablan de iniciarlo un poco más tardíamente, a los 25 años o 3 años después del inicio de relaciones sexuales. ¿Y por qué motivo? Eso es por una cuestión estadística y porque en las más jóvenes hay mayor incidencia de infecciones por HPV y las infecciones de HPV producen alteraciones en el PAP, pero muchas veces son reversibles, se curan
solas, sin tratamiento. Entonces, ¿El HPV puede llegar a un cáncer de útero? sí, es muy bien tu intervención porque el mayor número de casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con el HPV. Es una relación directa, no es solo el cáncer de cuello uterino, también se relaciona con cáncer de vagina, con Que cáncer se habla menos. de boca, de garganta, de ano. Hay muchos tumores. El más importante es el cáncer de cuello uterino, pero sí hay una relación directa. Por eso es tan importante la vacuna de HPV, que es lo que somos muy optimistas, que en los años va a producir un descenso del número de casos de cáncer de cuello. ¿A partir de qué edad? De los 11 años en el calendario de vacunación, a partir de 2011 en las niñas y a partir de 2017 en los niños, que eso también es muy importante. Se bajó la edad, porque antes, al principio era a partir de los 14 años en las niñas. Sí, porque lo ideal ¿Y es... por qué motivo se bajó? Porque la vacuna tiene que ser administrada antes del inicio de relaciones sexuales. Es que Ahí quiere decir que a medida que pasa el tiempo, se van iniciando sexualmente antes. sí. Bien. A los 11 es ideal, pero se puede administrar a partir de los 9 y hasta los 14 es lo ideal. Son Perfecto. 2 dosis separadas de 6 meses, se dan el brazo y la verdad que es muy segura la vacuna. Ya hay estudios de administración de más de 20 millones de dosis y Sí. es una vacuna muy segura porque lo que se administra es una proteína, Ajá. no se administra el virus, se administra una proteína. Entonces no hay peligro. Claro, porque Rosa María, perdón, yo recuerdo que fue muy charlada este tipo de vacuna, fue muy desprestigiada. Sí, en un principio sí, pero ahora hay mucha información de estudios en todo el mundo y realmente da más efectos locales de enrojecimiento, dolor en el sitio de inyección, Ajá. mareos, dolores musculares, fiebre raramente, pero son todos síntomas leves. Podemos decir que es muy segura y que no hay que tener miedo a vacunarse. Perfecto. Y algo Es gratuita, ¿no es cierto? es gratuita, sí, en Bien. el calendario de vacunación, en las niñas y en los niños es gratuita. Bien. Y es la que se administra es la tetravalente, es una vacuna para 4 tipos de virus de HPV, porque están los HPV de bajo y de alto riesgo. No hay que asustarse cuando uno va al médico y le dice el ginecólogo que uno tiene HPV, porque hay una gran variedad, hay más de 100 tipos de HPV. Están los de bajo riesgo, que se asocian a verrugas, y los de alto riesgo, que son los que están relacionados con el cáncer cérvico-uterino. ¿El HPV suele repetir? Puede repetirse, puede reaparecer, por eso las mujeres que han tenido lesiones asociadas a HPV tienen que ser seguidas más frecuentemente, sí. Y la vacuna no es terapéutica, no produce el tratamiento de las lesiones. Y si una paciente ha tenido lesiones, puede igual recibir la vacuna, no contraindica la vacuna. La única contraindicación para la vacuna es el embarazo, no se puede dar en embarazadas. Ajá. Bien. Y algo nuevo Sí. que te estábamos comentando de los nuevos métodos de prevención es el test de HPV. Sí. Hace pocos años que se utiliza esta nueva herramienta que es un test que detecta el ADN del HPV. Entonces se está incorporando. Hay un plan nacional de prevención de cáncer cérvico-uterino que está funcionando muy bien, que implementa estas políticas. Ha comenzado en provincias con mayor incidencia de cáncer cérvico-uterino, en Jujuy, en Neuquén, en Misiones, y se está implementando hacer el PAP y hacer este test de HPV que detecta el ADN viral. Y lo que tiene este test, tiene mayor sensibilidad, y si el test da negativo, recién hay que repetirlo a los 5 años. O sea que hace que las visitas sean menos frecuentes, sean menos Más espaciadas. Sí, es excelente. Lo mismo que el PAP. El PAP, después de tener 2 PAP negativos, se puede espaciar y esperar 3 años hasta repetir el Papa Nicolau. Esos son cambios recientes Sí, pues, en las guías. todo va avanzando. En cuanto al contagio, ¿es solo sexual? No, lamentablemente no. Hay también contagio por el contacto de la piel. El contacto de la piel, aunque se use preservativo, puede
provocar el contagio del HPV. Yo recuerdo que a la cosa de 8 años, 9 años atrás, se decía que cuando uno no debía sentarse, digamos, bueno, se evita que cuando uno va a un baño que no es el de uno, no se va a sentar, ¿no? Porque se decía que a través de ahí podía comenzar un contagio. O en las piletas de natación. ¿Eso es cierto? No, no, no. Ni con abrazos, ni con piletas, ni eso no, no. Lo más frecuente es que sea por contagio sexual. Hay pocos casos que pueden ser por un contacto por ahí de piel a piel que no sea sexual. Supongamos una pareja estable donde la mujer aparece con un HPV y el hombre no. ¿Qué pasa? Qué buena pregunta. Y a veces puede el virus mantenerse latente en las células del epitelio. O sea que eso puede ser un contagio que haya pasado hace tiempo. Influye muchísimo la inmunidad, cómo está esa persona. Claro. Cuando uno pasa por un estrés, una pérdida, como comentaban hace un ratito, baja la inmunidad y el virus aflora y pueden aparecer lesiones. Y el virus puede mantenerse latente muchos años sin tener manifestaciones. Por eso es importante siempre hacer controles, porque el virus puede estar silencioso por momentos y puede manifestarse produciendo lesiones que son preneoplásicas. Lo importante es detectar cuando hay una lesión, que son las que se llaman lesiones intraepiteliales, que son lesiones precancerosas, y esas se pueden atacar, se pueden tratar y se evita que se llegue al cáncer. Hay una latencia, se sabe muy bien que pueden pasar 10 años hasta que una lesión precancerosa se transforme en cáncer, o sea que nos da tiempo. Da tiempo a uno hacer los controles, los chequeos. Siempre y cuando se controlen, ¿no es cierto? Siempre y cuando se controlen. Volviendo al HPV y al contagio, quiere decir que o una u otra parte de la pareja tiene HPV, no solo para evitar el embarazo, sino para evitar el contagio, el preservativo. Preservativo, sí, siempre preservativo. Hacemos hincapié porque no solo evita infección por HPV, sino otras infecciones de contagio sexual. Es fundamental, sí, preservativo siempre. ¿Qué pasa con y es la última pregunta, no te quiero derivar para otro tema, el preservativo para la mujer, ¿por qué no dio resultado? Hubo poca aceptación, son cosas culturales, depende mucho de la idiosincrasia de cada país, de cada cultura. Bien. Rosa María, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bien, Gustavo Ríos, ¿estás por ahí? Acá estoy. Ay, creí que te habías ido. No, todavía no. ¿Tenemos algo para contarles a la gente? Sí, le podemos contar que estamos en Facebook. Allí nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte. Y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familia. Y tener en cuenta, ¿no es cierto?, tener en cuenta que la fiebre mediterránea familiar existe, que es una enfermedad poco frecuente, que está subdiagnosticada y que agarrándola a tiempo se evita hasta la muerte. Entonces, por ahí si escuchamos, y no quiero herir susceptibilidades, si escuchamos polimialgia y fibromialgia, hay un porcentaje de estos pacientes que pueden llegar a tener fiebre mediterránea familiar, que con un simple análisis genético pueden descubrir la enfermedad. Bien, vamos a ese corte tan pedido. Bien, me decían, ¿qué les voy a preguntar? Digo, me ilumino con las cámaras, con las luces. Rosa María, por ejemplo, si tenés que dejar en este momento un mensaje al hombre y a la mujer, HPV, ¿qué le dirías? Vacuna, fundamental en los niños, no escaparle a la vacuna, y en las mujeres la visita al ginecólogo para realizar el Papa Nicolau y el test de HPV cuando sea necesario. Perfecto. Doctor, con respecto a el tema de cardiología, es siempre grave porque la gente cuando le dicen a la persona, ¿no es cierto?, tiene un problema cardiológico, se asusta.
No es siempre grave, depende, hay una gama de anormalidades increíbles, desde lo mínimamente normal hasta aquello que tiene en riesgo su vida. De modo que no tiene que asustarse, tiene que consultar al cardiólogo, al arritmólogo, a quien sea, para solucionar su problema y sin ningún problema. La mayoría de las cosas son solucionables. De las arritmias que estuvimos hablando, el altísimo porcentaje son solucionables. Ángela Gómez, ¿qué podemos recalcar? Porque hablamos bastante, Aramus dijo el mosquito, hablaste bastante del tema de la nutrición fetal, pero también se viven realidades diferentes. Entonces, donde está en juego, digamos, la parte económica. ¿Es caro realmente tener hoy en día un bebé desde su comienzo en cuanto a la alimentación de la mamá? En realidad, si hablamos de nutrición en general, el cambio grande que se hizo en este siglo fue la mala calidad de alimentación. La elección de una dieta balanceada, adecuada y equilibrada en nutrientes no es cara. Se pueden encontrar un montón de alternativas mientras uno elija vegetales, carne, ¿sí? Frutas, es lo que necesita. La alimentación básica. No tiene que ser exceso, no tiene que ser cara, tiene que ser elegida adecuadamente, que nos da calidad de vida en un montón de cosas, no solo en el embarazo. ¿Y qué pasa con la mamá vegetariana o vegana? Eso requiere una visita del experto en nutrición porque hay maneras de compensar y enseñarle a la madre a elegir diferente porque no alcanza nada más con los vegetales. Así que en el momento del embarazo debe darle la oportunidad de crecer a ese embrión, feto o futuro bebé de una manera adecuada y se complementan. Bien, me quedaría horas charlando con ustedes los temas realmente muy, pero muy interesantes. Los voy a invitar para la radio porque estamos en AM 1220 Ecomedios los días martes a las 12 del mediodía, de 12 a 13 horas. Bien, solo me resta decirles muchísimas gracias por estar acá acompañándome, resaltar la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la prevención. La mayoría de las enfermedades se pueden prevenir. No cuesta mucho, ¿no es cierto?, visitar al médico, el que tiene médico de cabecera, o el que tiene una obra social, una prepaga, un chequeo anual, cada año y medio, pero por favor, un chequeo. Y al primer síntoma que ustedes tengan, no duden de consultarlo, porque todo lo que agarramos a tiempo tiene una verdadera solución. Bien, con respecto a la audiencia, solo me resta decirles, bueno, muchas gracias por estar ahí detrás, viéndonos todas las semanas, y los espero la semana que viene en este mismo horario. Chau, chau. Karina Uranga, cosmiatra. karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María Look 5D. Formosa 389 Caballito. Buscanos también en Facebook e Instagram. Viste a la señora Ana María Agarrate Catalina. Avenida Santa Fe 3134, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.